Tal como suele entenderse el deporte, lo ideal sería que las victorias en él dependieran exclusivamente de la dedicación, el esfuerzo, la disciplina, el entrenamiento y la alimentación, y que la nobleza, la generosidad y la decencia estuvieran presentes en todo momento. Que el deportista fuera un héroe estoico, consagrado al sentido del deber, y que los estadios reflejasen constantemente la fábula de la liebre y la tortuga. Sin embargo, la genética importa y no hay que tener demasiada fe en fábulas occidentales sobre tortugas ni en tratados orientales que vienen a decir más o menos que con paciencia y con saliva el elefante se la metió a la hormiga. Es altamente improbable que vayamos a ver ninguna tortuga en el podio. El deporte es la mejor escuela para demostrar que no todos los hombres son, por nacimiento, iguales. Ni todas las mujeres, desde que, haciendo caso a Platón, también ellas lo practican. Y en los últimos tiempos, después de muchas intuiciones pasadas, está quedando cada vez más claro que no todos los hombres son igual de hombres, ni todas las mujeres son igual de mujeres, y que hay un amplio arco hormonal entre unos y otras. Quizá en un futuro las categorías de competición se hagan mucho más precisas y tengan en cuenta la consistencia ósea, las hormonas, el famoso hematocrito que tantos problemas dio a Rafael Nadal y otros muchos criterios biométricos más para que puedan valorarse más los logros físicos que sí, o de manera exclusiva los logros físicos. Sí, de manera exclusiva los logros físicos que sí se consiguen en libertad, o más bien por la pérdida de esta mediante la disciplina, o mediante la inteligencia en el caso de que las alergias y las intolerancias fuercen a rediseñar una dieta, o incluso la religión. En cambio, lo que seguirá estando claro para todos es que el uso de determinadas sustancias en la competición es inmoral, deshonesto y una afrenta para todos, además de un peligro para el deportista. Todo el mundo entiende en España la extrema gravedad de que los jugadores de fútbol fueran hasta el culo de drogas, alterando no solo el juego en el campo, sino un juego monetario que mueve cantidades ingentes de dinero, empezando por la quiniela. Sin embargo, en España, que está sometida en materia de drogas, como en otras muchas cosas, a los criterios de los Estados Unidos, la población parece permanecer completamente ajena, porque así la mantiene la prensa, a peligros mucho mayores y mucho más costosos relacionados con la infiltración de sustancias ilegales. Solo hay controles antidroga en el deporte y en la carretera, y urge que los haya en más campos. Naturalmente, como en la carretera, no solo de drogas ilegales, sino legales. Y es perentorio que la embriaguez en todo tipo de delitos deje de ser atenuante y pase a ser agravante o se convierta en un objeto de sanción por sí mismo, como ocurre en la circulación. No tiene sentido que el simple hecho de circular borracho se sancione severamente, mientras se considera atenuante para una sanción el ir hasta arriba de alcohol y cocaína, como ocurrió en la condena por la Audiencia Provincial de Cantabria en 2024 de un criminal que secuestró a una prostituta, la obligó a consumir drogas, la violó, la torturó e hizo que también la violase su perro. Si todo el mundo es capaz de ver que conducir borracho pone en peligro al resto de los ciudadanos, debería ver también que tratar con ciudadanos, especialmente si hablamos de trato íntimo en estado de embriaguez, supone un riesgo equivalente. Todos los fines de semana, por no decir todos los días, que se ajustaría más a la verdad, hay pendencias, navajazos y palizas asistidas por drogas legales e ilegales. Por eso, más que la distinción entre sustancias legales e ilegales, tendría mucho más sentido distinguir penalmente entre usos legales e ilegales de las sustancias. Paradójicamente, hay sustancias mucho más peligrosas que el hachís que no tienen ningún tipo de control, como el alcohol, aparte de que tengan el sello con el escudo de España, con la corona y el escudo de España, en esa especie de monopolio del control de calidad. Pero vamos, cualquiera puede comprar alcohol supuestamente si tiene más de 18 años, aunque ya lo digo,
supuestamente las restricciones son mínimas y otras restricciones son muy recientes, como en el caso del ácido sulfúrico, por el que la Unión Europea no se preocupó hasta 2019 y de ahí pasó a la legislación española en 2021 y se preocupó por su uso en la fabricación de explosivos, pero tiene un uso aún más preocupante venido de Oriente, que es que los hombres lo arrojen a la cara de las mujeres que según ellos deberían corresponderlos. En su casa o en su coche cada uno debería poder tomar las sustancias que quisiera. Otra cosa, naturalmente, es que debiera tomarlas. No tiene sentido que el gobierno quiera prohibir fumar en los coches particulares, como no tiene sentido que quiera regular el porno para proteger a los menores, y como no tenía sentido obligar a llevar la mascarilla durante la pandemia en coches o en aulas vacías. Pero cuando se interactúa con otros seres humanos, las cosas son muy distintas, y resulta sorprendente que haya quien no entienda que sí que debería estar prohibido fumar en un coche particular con niños, y que defender el derecho de los padres a hacerlo es a fumar en un coche cerrado, es equiparable, o con las ventanillas abiertas, es equiparable a la defensa del derecho de los padres a que sus hijas lleven burka o se les imponga la ablación del clítoris. Igualmente debería estar claro en qué otros sitios no deberían consumirse drogas, ni legales ni las que hoy son ilegales. En primer lugar, en nuestros más que numerosos, nuestros excesivos parlamentos. Heródoto dice, según la traducción de Bartolomé Pou, que los persas son muy aficionados al vino. Tienen por mala crianza vomitar y orinar delante de otro. Después de bien bebidos, suelen deliberar acerca de los negocios de mayor importancia. Lo que entonces resuelven lo propone otra vez el amo de la casa en que deliberaron, un día después. Y si lo acordado les parece bien en ayunas, lo ponen en ejecución, y si no, lo revocan. También suelen volver a examinar cuando han bebido bien aquello mismo sobre lo cual han deliberado en estado de sobriedad. Muy bien, así hacían los persas, pero muchos de nuestros asuntos de extrema importancia solo se discuten en estado de sobriedad. En estado de absoluta, de sobriedad. Bueno, no hay tal cosa, yo qué sé, quizá cuando durante la llamada tecnocracia todo estaba lleno de cargos del Opus Dei, de numerarios que un numerario no puede ni echarse la siesta, literalmente, un numerario no puede echarse la siesta. Entonces quizá en el franquismo con los opusinos y en algunos momentos del PP, quizá, pero lo normal es que muchos de nuestros asuntos que nos afectan a todos, y por eso titulo esta disertación La droga y tú, recordando aquella famosa crónica de Pérez Reverte, sobre Trojeiro, víctima de dos maliciosas prostitutas que no iban por amor de la visitación, sino que iban por otras cosas. Asuntos que nos afectan a todos están mediados por la droga, por parte de diputados y otros representantes que van hasta arriba de cocaína, cuando no de vino español, o de los proverbiales y económicos gin tonics, o gin tonics, no, yo creo que siempre dirán, bueno, depende de quién lo diga, pero bueno, esos proverbiales gin tonics del economato del Congreso, y a los que no hacen ascos ni los más patriotas, ni los que llegaron al poder a base de calimocho y otros cócteles más explosivos. Ya se sabe que los políticos electos o de libre designación son unos ignorantes y unos irresponsables, y que son los funcionarios por oposición, más que los funcionarios por concurso, vamos a ser francos, quienes llevan la mayor parte del mérito de que no zozobre la nave del Estado. Pero estos cargos por oposición también están inficionados por el uso irresponsable de sustancias ilegales, a veces como pecado original. Muchos se han preparado oposiciones bajo los efectos de las anfetaminas y las metanfetaminas, y hasta 2001 estaba a disposición de todos, por la manga ancha de las farmacias, el fármaco Catovit, que solo debería haberse vendido con receta médica. Lo tomaban no solo opositores, no solo universitarios, sino también estudiantes menores de edad, a veces por consejo de sus madres.
madres que han evolucionado y ahora recetan Ritalin, el medicamento que sustituye al Focusyn en Los Simpsons. Ya sabemos, cuando me puede el trajín me tomo mi Ritalin. Aunque el Catovit en realidad era más un placebo que otra cosa, vamos a reconocerlo. Forma parte del temario no escrito de muchas academias de opositores recetar e incluso a veces pasar y cortar algunas pastis de Sumial, un betabloqueante, es decir, un fármaco que decelera el ritmo del corazón, con el supuesto fin de aparentar serenidad y aplomo en los exámenes orales o simplemente no ponerse nervioso en los escritos. Y lo raro es que no se proponga también como anticonceptivo. Aunque el Ritalin tiene en esto efectos que lo acreditan como reemplazo del entrañable bromuro de los cuarteles y los colegios internos. Y no solo en las academias para opositores se da esta receta, que sin duda debió de inventar alguien de letras. También es algo frecuente para enfrentarse al examen del carné de conducir. No tomar sustancias ilegales es un principio elemental de la circulación y, sin embargo, muchos conductores lo son gracias a que han tomado sustancias ilegales. O cuanto menos, obtenidas de manera irregular. Porque bien, el Sumial no es ilegal, pero es ilegal venderlo sin receta. Es cierto que, en fin, cuando uno ve en las academias que se sacan una caja y se cortan, bueno, pues a lo mejor ninguno de los pasos ha sido ilegales. A lo mejor ninguno de los pasos son ilegales, pero son cuanto menos irregulares. Esto es, sin duda, un fallo del sistema. Que para conducir, para demostrar que se sabe cómo hay que conducir, es decir, lo primero es no drogarse, la gente se drogue, para fingir que sabe lo que tiene que hacer en carretera. Y aún es más peligroso que se ponga en plazas docentes a hablar de la cultura del esfuerzo y de que no hay que tomar drogas, o bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir los delitos contra la salud pública y las conductas antisociales, a gente que se ha presentado a los exámenes estando hasta el culo de drogas y fingiendo unas capacidades de calma y contención que no tienen. Leo en el cuerpo de una noticia con titular «Indignación entre los opositores a la policía municipal por la dificultad del psicotécnico». Sí, es uno de estos artículos, Lina Bartumila, me parece un título de Lina Bartumila. «Me han robado la plaza que me pertenece», hasta aquí el titular. Publicada en 20 minutos, en 2004, pues leo ahí que varios rompieron la hoja del cuadernillo por los nervios. Hubo quien se puso a llorar sintiendo que el esfuerzo de tantos meses estaba resultando inútil en la prueba, en principio menos complicada, destinada a evaluar las aptitudes y habilidades cognitivas de los aspirantes. Hasta aquí la noticia. Bueno, pues bien, al margen de lo irregular que haya podido ser la prueba, es obvio que alguien que rompe el examen y se pone a llorar por una contrariedad, por grave que sea, no tiene condiciones psicotécnicas, si se quiere, para ser policía. Y que el fingir lo contrario con un medicamento que decelera el corazón, y ya lo digo, hay en ello ciertamente más de placebo que de otra cosa, nos pone en peligro a todos. No podemos estar en manos de gentes que al autorrecetarse medicamentos de los que no saben más de lo que les han dicho personas no expertas, demuestran que no andan muy finas y que carecen de la más elemental inteligencia y sentido común. Todo esto debería perseguirse penalmente y, sin embargo, parece constituir una suerte de caja de herramientas de la innovación educativa y la gestión de la convivencia. Ritalin para que los niños no den por culo, Catovit para estudiar las oposiciones, Sumial para hacerlas y, citando a uno de los empleados públicos de la manada, Reinoles para las violaciones. Se refería al Rohypnol. No debería ser delito, pero tampoco debería consentirse, que los considerados intelectuales y artistas, especialmente los cómicos, dieran lecciones de moral y presumieran de combatir el fascismo, cuando lo que hacen no es sino lo que, según Margherita Grassini, arruinó el cerebro de Mussolini, aparte de la sífilis: consumir cocaína. Consumir cocaína y después salir a una tribuna a decir lo primero que se les pasa por la cabeza.
Y por el mismo patrón debería ir, aunque en España es un problema relativamente menor, el que en las revistas autodenominadas de salud masculina, deportes o sociedad se haga propaganda de cambios físicos de actores o presentadores banderilleados, picados, estoqueados y descabellados de esteroides anabólicos androgénicos, no pocas veces en amena y amorosa conversación con la cocaína. Solo debería perseguirse penalmente el uso de sustancias inebriantes en el ejercicio de funciones que puedan perjudicar a otros contra su voluntad. Pero cada uno en su casa debería tener derecho a inyectarse ácido sulfúrico si quiere, con una importante matización. Quien incurriere en conductas innecesariamente arriesgadas debería correr con los gastos médicos de manera seria e implacable, recurriendo a embargos parciales si es necesario. No incluyo en estas conductas ser prostituta o ciclista o incluso joyero o dependiente de gasolinera, siendo estos oficios, como lo son, sujetos a violencias de las que obviamente no hay que culparlos, sino protegerlos. Hablo de cosas como ser torero, y más que de esta profesión, para la que sería fácil montar una sanidad privada especializada en heridas por asta, de aficiones, más que de profesiones, de aficiones como la espeleología o el alpinismo, porque siempre hay que rescatar a un alpinista con helicópteros e incluso con pérdida de vidas humanas, y eso no debería salir gratis. Y, por supuesto, en esto irían incluidas, naturalmente, las conductas como la automedicación, a la que habría que empezar a ver como las operaciones quirúrgicas innecesarias de una película de terror.